Muy buenas, bienvenidos a otro chupito de R. Hoy les voy a enseñar cómo manipular data frames en lo que yo llamo la sintaxis básica, cómo recodificar distintas variables, cambiarles el nombre a las variables, crear grupos, condicionales, todo este tipo de funciones que son súper útiles y que nos van a facilitar mucho la vida en R en solo un vídeo con 100 líneas de sintaxis que os voy a dejar en la descripción. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos otra vez con la consola de RStudio delante de nosotros y lo que vamos a ver hoy es un poco pues una sintaxis que nos va a facilitar mucho la vida a la hora de trabajar con R. Normalmente cuando estamos empezando pues nos va a pasar una cosa y es que cada vez que queramos manipular de alguna forma nuestra base de datos nos va a tocar ir a Excel o a SPS o el programa del que estemos emigrando y hacer los cambios ahí y luego volver a cargar el data frame en R. Y esto yo creo que es un proceso normal por el que todos hemos pasado y por el que tenemos que ir pasando. Pero es cierto que cuando tú coges cierta destreza a la hora de manipular las bases de datos, pues es mucho más sencillo y te ahorras al final mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que yo hago es siempre tener mi sintaxis básica, que es una carpeta que yo tengo aquí, la voy a guardar aprovechando que le he hecho unos cambios para actualizarla, para este chupito. Entonces la tengo siempre abierta como en segundo plano, de tal manera que cuando quiero crear un condicional o modificar los nombres de las variables, que yo sé que es algo de call names, pero no me acuerdo muy bien cómo es el nombre de la función, simplemente me vengo a mi sintaxis básica y lo encuentro rápidamente. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? No me voy a detener mucho en las primeras líneas, esto es la función IPAC, ya he creado un vídeo entero explicando qué es lo que hace la función IPAC, pero básicamente te permite instalar los paquetes si no los tienes instalados y llamarlos si no los has llamado. Si ya están instalados, solo los llama. Entonces es súper útil porque le cargas aquí todos los paquetes que tú vayas a necesitar y de una vez te los carga. Entonces, pues es la primera función. Luego vamos a ir ya a la línea 18 directamente y vamos a tener decir qué tipo de variable es, si es categórica, si es ordinal, si es un vector. Y para eso simplemente vamos a trabajar, bueno, pues ponemos nuestro data frame, el simbolito de dólar que siempre nos va a permitir, perdón, siempre nos va a permitir elegir la variable y elegimos nuestra variable, le decimos que es un factor y la repetimos. ¿De acuerdo? Entonces, esta variable en particular va a ser un factor. Esto mismo, que es un as factor, lo podemos hacer igualmente pues as vector, as ordered, por si queremos una variable de tipo ordinal. Entonces, dentro de esta misma función, pues tenemos varias posibilidades para cambiar una sola variable. Si queremos cambiar todo un data frame entero o un montón de variables de un data frame, os voy a explicar más abajo cómo se hace. Una vez que lo hemos creado el factor, podemos querer darle unos niveles, ¿no? Decirle, vale, ok, mi primera variable es no disorder y mi segunda variable es un disorder. Puede cambiarlo o chico y chica o se mantiene en la empresa o no se mantiene en la empresa, lo que queramos nosotros. Vamos a elegir la función levels para mi data frame, para mi variable en particular. Vamos a elegir la C de concatenar y luego le ponemos siempre entrecomillado los nombres o las categorías que va a tener nuestro factor en sí. Lo siguiente que vamos a hacer es pues, tratar de hacer las dos juntas, ¿vale? Y para esto hay una función que se llama transform, que tú vas a crear aquí tu función matter, la tienes aquí, y para la variable 190 en particular le vas a matizar que es un factor y luego entre paréntesis le vuelves a decir que tu variable 190 tiene las siguientes etiquetas, de tal forma que te va a poner, pues la primera va a ser muy pobre, pobre, medio, rico y muy rico, ¿vale? Y con esto haces un poquitín las dos juntas. Cada uno lo hace como quiere. Yo os voy a dar siempre varias opciones, ¿vale? Otra opción que tendríamos sería utilizar la función recode y para eso pues elegimos nuestro base de datos, nuestro data frame, que es matter1, simbolito de dólar y la variable en particular que queramos recodificar. Aplicamos la función recode a nuestra variable en particular nuevamente y le decimos, bueno, de 1 a 2 es igual a pobre, de 3 es igual a medio, de 4 a 5 es igual a rico. Y además los resultados van a ser un factor con el operador lógico true encendido y además le voy a meter mis tres niveles de tal forma que queden pobre, medio y rico. ¿Vale? Y de esta forma hacemos una especie de recodificación en la misma variable con rangos personalizados y matizándole pues que se trata de un factor y le damos las etiquetas. Entonces es una línea súper interesante que os va a ahorrar un montón de tiempo.
Luego vamos a utilizar el paquete Deepler, que yo creo que ya lo he utilizado en algún chupito, pero es para hacer la función group by, que lo que te permite es que te dé los resultados en función de una variable de agrupación, o bueno, para hombres y para mujeres por separado, o para, como hemos dicho arriba, pobre, medio, rico, pues por separado. Para eso hacemos la función group by, elegimos nuestro data frame y elegimos nuestra variable de agrupación, ¿vale? Si es sexo, pues pondremos sexo, si es, pues no sé, riqueza, ponemos riqueza. Aquí nos lo va a agrupar en función de esto. Y luego le damos a summarize como, bueno, dame un pequeño resumen del count a partir del n, cuántos n's tengo en cada grupo, por ejemplo, la media a partir de la función media de la variable que le quiero dar la media, lógicamente, y la desviación típica, la desviación estándar, a partir de la misma variable antes. Entonces, él me va a dar la media, la desviación típica y el n de cada uno de los subgrupos que le he hecho. Entonces, es una variable, es una función muy interesante que nos da esta información. Después tenemos, por ejemplo, crear una serie de data frames a partir de un condicional. Esto también es algo un poquitín extraño, los que vienen de Excel, de SPS y este tipo de programas. Y bueno, finalmente podemos elegir un pequeño data frame, una pequeña base de datos solo con unos participantes en particular y trabajar específicamente con ese data frame, ¿vale? De tal forma que, bueno, incluso lo de arriba yo le podría pedir solo la media para los hombres de esta manera y ya me lo daría. Entonces tengo aquí un nuevo data frame que voy a crear que se llama solo hombres a partir de mi data frame original, que en este caso se llama base curso, porque estoy utilizando muchas sintaxis mías. De tal forma que la variable sexo que pertenece a mi base de datos base curso sea igual a 1, ¿vale? Es muy importante que tenga los dos iguales y esto es parte del lenguaje de programación de R y se hace así, coma y un espacio en blanco, ¿vale? Y cerramos el corchete y con eso vamos a tener un data frame solo con los hombres, porque 1 es básicamente los hombres en esta base de datos en particular. Luego, si queremos solo mayores, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero para la variable edad le vamos a decir que sean mayores de 35 años o de 50 años o lo que queramos, ¿vale? Estamos generando condicionales. Luego tenemos muchas opciones de recodificar en la misma variable, ¿vale? Yo os voy a mostrar algunos aquí ejemplos para que tengáis y es básicamente un data frame, school data en este caso, y una variable en particular que es grade. Y esto mismo le decimos que cuando es igual a 5 nos ponga la etiqueta grade 5, grado 5. Podemos hacer lo mismo, pero utilizando esta vez la función recode. Y en este recode lo que vamos a decir es que la variable grade, que pertenece a mi base de datos school data, donde antes ponía un 5, ahora me ponga un 6. O le podemos decir lo mismo, que donde las variables concatenadas 1, 2, 3, 4 y 5 ahora sean igual a 5 or less, ¿vale? 5 o menos. O le podemos decir que 5 sea igual a 6, como hemos hecho antes, pero, punto y coma, que 6 ahora sea 7 y así consecutivamente. O que de las variables 1 a 5 la llames elemental. O del lowest, low, al 5 sea elemental. O del 9 al highest sea high school. O del 1 al 5 sea elementary, del 6 al 8 sea middle school y todas las demás sean high. Entonces, tenemos muchísimas opciones dentro de la función recode que nos van a permitir manipular nuestras variables de una forma súper fácil y súper rápida. Si queremos hacer esto mismo, pero a la vez decirle que son factores, pues hacemos lo mismo y simplemente le decimos as factor result igual a true con el factor lógico. Ya está. Incluso le podemos poner una coma y darle los niveles, ¿vale? Como hemos hecho antes, coma, levels y entre paréntesis y le damos los niveles por si no se los hemos dado antes. Si lo que queremos hacer es lo mismo, pero recodificar en una variable nueva, es decir, crear una nueva variable con una nueva categorización para mantener intacta la original, lo que hacemos es lo mismo, pero en vez de sobreescribir la variable, ¿vale? Lo que hacemos es elegir una nueva variable. Pues tú escribes una variable que no exista y el R te va a crear una nueva variable dentro de este data frame. También va a ser súper útil la función combine, ¿vale? Que es una función súper utilizada en R que nos va a permitir tener data frames con solo una porción de las variables originales, ¿vale? Y te va a permitir coger incluso pues, variables de diferentes data frames y ponértelas como un nuevo data frames. Y a mí me sirve muchísimo esta función, para mí es una de las funciones más utilizadas en R. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva data frame que se llame stigma, por ejemplo,
le matizamos que es un data frame a partir de la combinación, vamos a llamarlo así, con la combinación de mis variables del data frame df, UCLA22, UCLA13, UCLA18, UCLA3 y UCLA24. Si ejecuto esto, lo que me va a crear son un data frame con estas 5 variables exclusivamente. También podríamos querer sumar pues unas data frames, lo típico que es una suma de variables y que te dé un total, ¿no? Esto también es muy fácil de hacer. Hay varias formas, yo les voy a mostrar 3 de ellas. Elegimos data frame y nos creamos una variable nueva, que en este caso es e, pero podría ser fácilmente total. Y vamos a utilizar nuestra función rowSums. Elegimos un subset de mi data frame en particular y le decimos que de la variable a la d. ¿Vale? Aquí vais a poner los nombres de las variables. Si vuestras variables se llaman caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, le vais a poner del caso 1 al caso 5. También lo podéis hacer manualmente, vaya, lo mismo que antes, pero cogéis una variable, sumáis la otra y se acabó. ¿Vale? Y una tercera opción es crear un data frame nuevo a partir de la combinación con las que queréis, si son muchas, y luego le aplicáis la variable rowSums a todo ese data frame nuevo que habéis creado y os va a quedar un total solo para vuestro data frame. Después tenemos la posibilidad de cambiarle los nombres a las variables que tenemos, porque hay veces que no quieres que tu variable se llame UCLA22, por ejemplo, y quieres que se llame de otra forma. Para eso vamos a utilizar el paquete reshape, y vamos a poner la función names para mi data frame en particular, y le vamos a decir que me concatene los siguientes nombres. Quiere decir que la primera variable se va a llamar sos, la segunda se va a llamar depth, la tercera out, la cuarta out y la quinta más, ¿vale? Y eso al aplicarlo pues te va a cambiar los nombres sin ningún tipo de problemas. Después, uno de los casos más importantes, que es que os van a dar muchos problemas en R, sobre todo si estáis empezando, es la aparición de NAs, muchas funciones que no funcionan porque encuentran NAs y no están preparadas para lidiar con ellos. Si queréis hacerlo de una forma rápida, y por supuesto haremos un chupito para imputación de valores perdidos, pero si queréis hacerlo de forma rápida, esta es la mejor manera, yo creo. Muy simple, en muy poquitos comandos, los elimináis. Entonces tenemos un data frame que vamos a sobreescribirlo sobre un data frame nuevo. O sea, vamos a crear un data frame 2 a partir de mi DF y le vamos a decir que me complete los casos para mi data frame original, coma, espacio en blanco y cierras corchetes. Es muy importante esto último, ¿eh? Si no, no os va a funcionar. Y lo que vais a tener es un segundo data frame 2 que va a tener de alguna forma pues, los casos, pero sin los NAs, y os va a permitir correr, por ejemplo, las matrices de correlaciones. ¿Qué pasa, Chompi? ¿Quieres salir al vídeo de YouTube? No puede ser un YouTube sin gato. Hola, Chompi, diles algo. R, di R. ¿Nos vamos? Chao. Bueno, pues continuamos. Otra de las cosas también muy útil que os puede ser un quebradero de cabeza y estar haciendo migrar de R a Excel para borrar una variable es cómo se borran, ¿vale? Muy sencillito. Creamos el data frame de fclean, un subset, le decimos nuevamente nuestro data frame y elegimos menos la variable que queremos borrar. En este caso estaría borrando mi variable total del data frame de fclean. Es data frame limpio, vaya. También hay otra forma que es que coger un subset, lo mismo, y en vez de hacer una sola variable, lo que hacemos es menos c, ¿vale? Menos la concatenación de las variables df sexo y df edad en años. O sea, en este caso estaría borrando dos variables. Y también podría utilizar los dos puntos y elegir un rango de variables y borrarlas todas. Bueno, ya vamos a ir acabando con toda esta sintaxis que recuerden, os la dejo en la descripción, donde tenemos la posibilidad de dividir una muestra aleatoriamente y guardarla como data frames diferentes. Pues para eso simplemente utilizamos la función split, ¿vale? Perdón, la función sample split, y lo que vamos a crear es un objeto que se llame split, ¿vale? Que va a acabar siendo un operador lógico true o false. Le decimos nuestra data frame, nuestra base de datos con la que queremos trabajar y el ratio aproximado que queremos dividir. En este caso, pues estoy dividiendo mi base en dos subbases de datos aleatorias, 50% de los casos aproximadamente en cada uno. Y después, pues simplemente lo que hago es crear mi data frame 1, mi data frame 2 para cada una de las partes a partir de la función subset.
con mi data frame final y le digo que el split es igual a true, y aquí van a ir los que tengan el operador lógico true con el objeto que he creado, y luego false para los que sean false. Entonces me va a generar dos data frames diferentes de forma aleatoria. Si, como decíamos al principio, queremos cambiar, por ejemplo, el tipo de variables que tenemos, pero no son una variable, sino de todo un data frame, lo que hacemos es creamos un objeto de las columnas con las variables que queramos cambiar y la letra C de concatenar delante, y le decimos luego nuestro data frame, el objeto que acabamos de crear, las columnas, y utilizamos la función lapply, ¿vale? Y lapply lo que hacemos es que para nuestro data frame, nuestras columnas, le decimos que son numéricas, ¿vale? As numeric, as vector, as factor, as ordered, lo que necesitemos, y nos va a cambiar todas las variables que le hemos dicho arriba, de la x1, 2, 3, 4, 5, a ese tipo. Para asegurarnos de si han cambiado o no, utilizamos la función sapply para nuestro data frame final y le decimos qué tipo de variables son. Y te va a decir el tipo de variables que tenemos en todo nuestro data frame, ¿vale? Y luego ya para finalizar, pues un tip extra, que sería obtener alguna información descriptiva de las variables. Lo podéis hacer con las variables summary data frame, table data frame o descriptive data frame, y os va a dar pues cierta información descriptiva de vuestras variables. Creo que han sido casi 20 minutazos de sintaxis básica. Os la dejo en la descripción, ¿vale? Para que la podáis mirar. Muchísimas gracias por quedaros hasta aquí. Si os ha gustado y habéis llegado hasta el final, suscribirse. Un saludo.